El castillo del dragón. Directo hacia el inframundo. Hola a todos, yo soy Dragón. El día de hoy relataremos una historia de esta pasada sobre tres niños que decidieron jugar en vez de ir a la doctrina. Jack 335 nos contará. Jack 335, cuéntanos. Gracias, Dragón. Hola a todos, soy Jack 335. El día de hoy será relatada una historia misma que se titula La Plazuela. Esta historia nos la relatará Don Fulgencio. Y aprovecho para comentarles, este video es en memoria de Don Fulgencio. Tristemente falleció hace más de 10 años. Don Fulgencio, cuéntenos lo que pasó. Usted que estuvo ahí, cuéntenos. Hola, mijo, gracias por invitarme. Y claro que sí, les voy a contar. Esto nos pasó a mí, a mi hermana y a un amigo mío. Y les voy a contar. Este relato se titula La Plazuela. Recuerdo que en esos viejos tiempos se le conocía como la Plazuela del Tepetate, pero después era conocida como la Plazuela, que por cierto, antes fue lugar de puestos y mercados de granos y frutas, y posteriormente dentro de él hubo juegos infantiles, columpios, barras paralelas y más. Aunque esta estaba adosada al lado sur del santuario de Guadalupe, que por cierto queda varios metros por debajo del nivel del atrio. Y eso sí, casi 3 generaciones atrás, cuando los que ahora son abuelos, algunos ya murieron. En ese entonces éramos niños de doctrina. Recuerdo que en ese entonces solíamos hacer la pinta. En vez del lugar de ir a aprender las 14 obras de misericordia y los antiguos artículos de la fe del catecismo del padre Jerónimo de Ripalda. Pues aquello de que son artículos de la fe que son chiquitos y pues no lo sé. Que por cierto, recuerdo que en ese momento, en ese entonces, burlábamos la vigilancia de las señoras Mercedes Robledo y Lupe Aguirre. En paz descanse, ya murieron. Y lo que hacíamos en ese entonces era darles a los columpios, que por cierto eran los únicos que habían en ese entonces en la población, por los que traían como poderoso imán a los niños, porque eso sí, a las niñas, pues, qué esperanzas, no se les permitía esos juegos, por aquello de la inmodestia, ya que no se acostumbraba que utilizaran pantalones en ese momento. Recuerdo que esa tarde estábamos 3 niños. Estábamos muy cansados de estar recitando el todo fiel cristiano y el símbolo de los apóstoles. Decidimos jugarnos, mi hermana, mi amigo y yo, y nos fuimos bonitamente directo a los columpios. Recuerdo que en ese entonces se ocuparon 3 y uno permaneció vacío. Por el momento estábamos con el temor al principio, porque se hacía sentir el complejo de culpa, porque por el miedo de ser atrapados infraganti por los catequistas. Pero después alegremente se nos olvidó, por completo, eso sí, por lo de la doctrina y eso sí, nos mecíamos aquí, lindo, lindo. Que por cierto recuerdo que nos mecíamos aquí alegremente. Y eso sí, estábamos jugando una competencia para ver quién lograba una mayor altura. Pero eso sí, después no nos fijamos que en el último columpio ya se había ocupado. Y pues su inclino lograba elevarse mucho más alto que cualquiera de nosotros. Así que nosotros rompimos el juego y nos pusimos a contemplar a nuestro vecino, mismo que se elevaba cada vez más y más, hasta casi dar la vuelta completa. Y después, corriendo un enorme riesgo, o por lo menos eso suponíamos. Porque eso sí, después subito alta. Por cierto, recuerdo que se soltó de ambas manos, y eso sí, siguió meciéndose como si nada. Y peor aún, cuando iba en lo más alto, saltó del columpio y se elevó por los aires. Y eso sí, soltó una estruendosa carcajada.
Después de eso, en medio de una espesa humareda, y eso sí, dejó un olor espantoso a azufre. Este mismo desapareció por completo. Pero después nos dimos cuenta que el columpio permanecía inmóvil, y eso sí, como si nadie lo hubiera movido. Después nos pusimos en piel polvosa, y eso sí, nos metimos de rondón directo al santuario, donde Mercedita Robledo seguía imperturbable enseñando las bienaventuranzas. Pero eso sí, desde ese momento hasta la fecha, ya no nos hicimos la pinta. Y nunca lo volveremos a hacer. Y les voy a ser sincero, a quien vimos fue el mismísimo Chamuco en persona. Por nuestra parte, ha sido todo. Recuerden, los invitamos a suscribirse al canal, darle like al video, activar la campanita de notificaciones y si ustedes desean compartir sus anécdotas, relatos, experiencias y más, pueden compartirlos en el correo que aparece en el primer video de nuestro canal. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.